Imaginen el rugido de decenas de miles de hombres y bestias, el suelo temblando bajo sandalias y cascos de hierro. Roma, señora de Italia, se creía intocable, forjada en victorias e impulsada por el orgullo. Sin embargo, a principios del siglo III a.C., un solo cartaginés había destrozado esa confianza. Aníbal Barca, el prodigio que había marchado con elefantes de guerra por los Alpes, derrotando a los ejércitos romanos en Trebia y en las brumosas aguas del lago Trasimeno, no era solo un comandante. Era una pesadilla encarnada, un recordatorio de que incluso Roma podía sangrar. Para el 216 a.C., el Senado decidió acabar con el terror de una vez por todas. Reunió un ejército de una magnitud sin precedentes, casi 86.000 hombres, un muro viviente de legionarios y aliados italianos, con 2 cónsules al frente. Era el ejército más grande que la República había desplegado jamás en campaña, y su mensaje era claro. Esta sería una batalla de aniquilación, el rayo de Roma contra la persistente resistencia de Cartago. Aníbal, sin embargo, sabía que no debía igualar a Roma en número bruto. Sus 50.000 hombres, veteranos curtidos por años de campaña en montañas y llanuras, eran menos, pero unidos por la lealtad y agudizados por la supervivencia. Donde Roma tenía una disciplina férrea, Aníbal tenía astucia. Y en los campos abrasados por el sol de Cannas, les tendería una trampa para la eternidad. El centro cartaginés avanzaba en media luna, una masa aparentemente frágil de infantería ibérica y gala. A primera vista, parecía debilidad. Tras ellos, la infantería pesada africana permanecía en disciplinada reserva, con sus escudos pulidos brillando bajo el implacable sol de Apulia. En las alas, Aníbal colocó a su caballería, feroces númidas en un flanco, íberos y celtas en el otro, jinetes cuya velocidad y ferocidad no se parecían a nada que los romanos pudieran replicar. Cuando las legiones romanas avanzaron en masa, la trampa comenzó a cerrarse. Bajo una fuerte presión, el centro de Aníbal se dobló hacia adentro, retirándose a un ritmo cauteloso, como si se derrumbara bajo la presión. Los legionarios romanos presionaron con más fuerza, convencidos del colapso inminente. La presión se volvió sofocante. Los escudos chocaban entre sí, los hombres estaban tan acorralados que empuñar una espada se convertía en una lucha. El calor lo magnificaba todo, el polvo obstruía los pulmones, el sudor escocía los ojos y los gritos de los camaradas moribundos resonaban sin cesar. Pero la retirada no fue una derrota. Fue deliberada. A la señal de Aníbal, la infantería africana que esperaba a ambos lados giró hacia adentro como mandíbulas de acero, azotando los flancos romanos. Casi al mismo tiempo, la caballería cartaginesa irrumpió por la retaguardia. Los romanos, antaño cazadores, se encontraron siendo cazados, rodeados por un nudo cada vez más estrecho. Era el doble envolvimiento perfecto, la maniobra que todo estratega militar estudiaría durante siglos. Atrapadas, las legiones se desintegraron. Algunas intentaron abrirse paso a través del cerco, solo para ser aplastadas por las cargas de caballería. Otras se asfixiaron entre la multitud de sus camaradas, incapaces siquiera de luchar. La matanza se prolongó durante horas. Entre 50.000 y 70.000 romanos cayeron ese día, cónsules, senadores, centuriones veteranos. Casi una generación entera de líderes romanos se desvaneció en el polvo de Cannas. Un comandante romano, Lucio Emilio Paulo, murió con sus hombres, mientras los supervivientes se alejaban tambaleándose, incrédulos. Para Roma, no fue solo una derrota. Fue un trauma. El Senado lo había jugado todo y había perdido. Roma nunca volvería a reunir un ejército tan grande para una sola batalla. La supervivencia misma de la República parecía tambalearse. Ciudades del sur de Italia desertaron, los aliados cuestionaron su lealtad y corrieron rumores de que quizás la sombra cartaginesa pudiera extinguir la llama de Roma. Y, sin embargo, Roma no cayó. De las cenizas de Cannas surgió una nueva estrategia. Se acabaron las cargas imprudentes, se acabaron las grandes batallas decisivas. En cambio, Roma adoptó el enfoque fabiano, hostigar a las fuerzas de Aníbal, privarle de provisiones, prolongar la guerra hasta convertirla en una tortura insostenible. Era una humildad forjada en el desastre. La cicatriz de Cannas jamás sanaría, pero también le enseñaría a Roma la lección más dura del imperio, que la supervivencia a veces no reside en la gloria, sino en la paciencia. Los campos de Cannas se convirtieron en un cementerio de ambición,
Un lugar donde la arrogancia se encontró con el genio y pereció. Pero Roma no estaba acabada. Al otro lado del mar, el destino preparaba otro escenario, donde el mismo Aníbal un día encontraría su horma de zapato en un joven general romano cuyo brillo rivalizaba con el suyo. 16 años después de Cannas, la guerra que había marcado a Roma alcanzó su clímax no en Italia, sino en el norte de África. Corría el año 202 a.C., y dos generales de reputación inigualable estaban a punto de decidir el destino del Mediterráneo: Aníbal Barca, llamado de Italia para defender su patria, y Publio Cornelio Escipión, el prometedor comandante romano que pronto se ganaría el apodo de «africano». El ejército de Aníbal era formidable, unos 50.000 hombres y, lo más intimidante de todo, 80 elefantes, bestias imponentes entrenadas para aplastar las líneas romanas como si fueran fortalezas vivientes. Contra ellos, Escipión contaba con entre 35.000 y 40.000 soldados. Pero su falta de número lo compensaba con astucia. Su activo más crucial era la caballería númida, jinetes veloces e implacables que antaño lucharon por Cartago, pero que ahora, influenciados por la diplomacia de Escipión, habían jurado lealtad a Roma. En Zama, Aníbal recurrió al impacto. Colocó a sus elefantes al frente, listos para aplastar las formaciones romanas y sembrar el pánico. Sin embargo, Escipión ya lo había previsto. En lugar de formar un sólido muro de escudos, ordenó a sus legiones que formaran columnas abiertas, dejando pasillos por donde los elefantes pudieran cargar sin causar daño. Cuando los animales se lanzaron al ataque, las trompetas romanas resonaron, las jabalinas volaron y los gritos inundaron el aire. Asustados y desorientados, muchos elefantes se desviaron o incluso retrocedieron furiosos, aplastando a la infantería cartaginesa en lugar de a la romana. Con las bestias neutralizadas, la batalla se convirtió en una brutal contienda de líneas de infantería, mientras la caballería númida arrasaba los flancos. Su carga contra la retaguardia cartaginesa sentenció el resultado. Aníbal, quien una vez había cercado a Roma en Cannas, ahora veía a su propio ejército derrumbarse bajo la misma suerte. Alrededor de 20.000 de sus soldados murieron. Innumerables fueron capturados y la propia Cartago se vio obligada a someterse. Aníbal, antaño el terror de Roma, se convirtió en un fugitivo en su propio mundo. Escipión regresó a Roma coronado de gloria, prueba de que Roma no solo podía resistir, sino también triunfar sobre su mayor adversario. Sin embargo, el afán de la República no se detuvo en Cartago. Al otro lado del Egeo se encontraba un oponente diferente, Macedonia, heredera del legado de Alejandro Magno. Para el año 168 a.C., Roma se enfrentó al rey Perseo y su poderosa falange, la formación que antaño se consideraba imparable. Los soldados macedonios portaban sarisas, picas de hasta 6 metros de largo, formando un erizado muro de lanzas. Cuando avanzaban al unísono, parecían una marea de hierro que barría la tierra. En la batalla de Pydna, la falange macedonia arrolló inicialmente a los romanos. Los legionarios fueron repelidos, con sus escudos atravesados por largas lanzas y sus espadas cortas inutilizadas por la distancia. Por un momento, pareció que Roma finalmente había encontrado un arma invencible. Pero entonces la fortuna y el terreno intervinieron. A medida que la falange avanzaba por terreno irregular y pedregoso, su perfecta alineación se quebró. Se abrieron brechas entre las unidades, y la antes continua muralla de sarisas se volvió irregular y vulnerable. Aquí las legiones romanas demostraron su mayor fortaleza, la flexibilidad. Entrenados para luchar en manípulos más pequeños en lugar de un bloque masivo, los soldados romanos se colaron en las brechas, acortando la distancia donde las lanzas largas se volvían torpes. Con sus gladii, atacaban y apuñalaban los flancos expuestos de la falange, abatiendo a los soldados que ya no podían mantener la formación. Lo que comenzó como dominio macedonio se convirtió en caos y masacre. Al final del día, unos 25.000 macedonios yacían muertos o capturados, y Perseo huyó deshonrado. La falange, el orgullo de la guerra helenística, la misma formación que antaño había llevado a Alejandro a través de Asia, estaba destrozada. Roma había demostrado que la adaptabilidad, la disciplina y la innovación podían superar incluso las tradiciones militares más legendarias. Sin embargo, la victoria fue más que militar. Al aplastar a Macedonia, Roma se impuso como amo no solo de Italia y Cartago, sino también de Grecia, cuna de la filosofía, el arte y el saber. A partir de ese momento,
el poder romano y la cultura griega se entrelazarían, dando forma a un mundo mediterráneo en el que la espada de Roma y la mente de Grecia definirían conjuntamente la civilización. Roma había conquistado Cartago con paciencia y Grecia con adaptabilidad. Pero pronto volvería la mirada hacia el norte, donde una rebelión en las tierras salvajes de la Galia obligaría a Roma a desplegar una nueva arma, pura audacia en ingeniería y resistencia. Corría el año 52 a.C. y las tribus galas estaban en plena rebelión. Durante casi una década, Julio César había marchado por sus territorios, derrotando a tribu tras tribu, imponiendo el orden romano en un territorio famoso por su ferocidad indomable. Pero ahora un único líder se había alzado para unirlos, Vercingetorix, el orgulloso y carismático jefe de los arvernos. Para su pueblo, era más que un comandante, era la personificación del desafío ante un conquistador extranjero. Vercingetorix eligió su territorio con sabiduría, la fortaleza de Alesia, en la cima de una colina, encaramada en lo alto con gruesas murallas y defensas naturales. Dentro de su fortaleza, unos 80.000 guerreros se reunieron con suficientes provisiones para resistir. César, sin embargo, no se desanimó. Llevó a casi 60.000 legionarios, curtidos por años de campaña, y tomó una decisión tan audaz como peligrosa: no asaltaría Alesia. En cambio, la sometería por hambre. La solución fue una genialidad ingenieril. En pocas semanas, sus soldados construyeron 2 anillos de fortificaciones que rodeaban Alesia. El primero, la circunvalación, miraba hacia el interior, asegurando que nadie pudiera escapar. Zanjas, estacas afiladas, torres de madera y kilómetros de murallas transformaron la fortaleza gala en una prisión. Pero César sabía que llegarían refuerzos. Así que ordenó una segunda línea de defensa, la contravalación, que se extendía hacia el exterior para resistir los ataques de cualquier ejército de relevo. En efecto, Roma había construido una fortaleza alrededor de otra fortaleza, una hazaña tan monumental que incluso los enemigos de César se maravillaron. Dentro de las murallas, los guerreros de Vercingetorix observaban cómo se apretaba el cerco. Afuera, decenas de miles de galos de todo el país se unieron a la causa de su líder. Fuentes antiguas afirman que la fuerza de relevo contaba con entre 200.000 y 250.000 hombres, una multitud asombrosa que avanzaba hacia las líneas de César. Lo que siguió fue una pesadilla de presión desde 2 direcciones. Desde el interior de Alesia, los galos se lanzaron contra las murallas romanas en salidas desesperadas. Desde el exterior, oleadas de refuerzos atacaron las defensas exteriores. Los romanos, atrapados entre ambos bandos, lucharon en 2 frentes simultáneamente. Imaginen a los legionarios hombro con hombro, con el sudor corriéndoles por la cara, un momento repeliendo escaleras y jabalinas desde la fortaleza, y al siguiente corriendo para defender las torres contra la marea de guerreros que cargaban desde los campos inferiores. Durante días, el asedio estuvo al borde del colapso. Por momentos, parecía que las líneas de Roma se derrumbarían bajo el peso de la superioridad numérica. Pero la disciplina romana se mantuvo. Donde una muralla se agrietaba, los ingenieros se apresuraban a repararla bajo fuego enemigo. Donde aparecía una brecha, el propio César cabalgaba para reunir a sus tropas, luchando entre ellas con la espada desenvainada. La coalición gala luchó con pasión, pero la coordinación falló. El agotamiento se apoderó de ellos, y el férreo control de la organización romana resultó ser demasiado fuerte. El ejército de relevo se desintegró, dispersándose en retirada. Dentro de Alesia, la esperanza se desvaneció. Entonces llegó el momento que se convirtió en leyenda. Vercingetorix, antes desafiante, ahora cabalgaba por las puertas, ataviado con su mejor armadura. Ante César, desmontó, se quitó la espada y la depositó a los pies del general romano. Para los galos, fue una tragedia. Para los romanos, un triunfo. Para la historia, un símbolo, el espíritu de todo un pueblo rindiéndose a la implacable maquinaria de Roma. Las consecuencias fueron inmensas. Con la caída de Alesia, la resistencia gala se derrumbó. Las tribus que se habían unido bajo Vercingetorix se sometieron al dominio romano, y la propia Galia se convirtió en parte del creciente dominio de la República. Sin embargo, la victoria fue más que territorial. Elevó a César a una posición de prestigio inigualable. Había logrado lo que ningún romano había logrado antes: conquistar una vasta y salvaje tierra mediante la brillantez de la ingeniería y una voluntad de hierro.
Pero la gloria tiene un precio. El Senado, ya receloso de la ambición de César, vio en su triunfo no solo genio militar, sino una amenaza para la propia república. Alesia le había otorgado a César la lealtad inquebrantable de sus tropas y una fama inigualable entre el pueblo. Y de esa lealtad, pronto estallaría una guerra civil, una guerra que determinaría si Roma seguiría siendo una república o se convertiría en algo nuevo. Los idus de marzo del 44 a.C., Julio César yacía muerto bajo las dagas de senadores que creían haber salvado a Roma. Para Bruto y Casio, líderes de la conspiración, fue la restauración de la libertad. Pero la realidad fue mucho más sangrienta. La muerte de César sumió a la república en el caos, donde los ideales de libertad se vieron rápidamente ahogados por la ambición, la venganza y el miedo. 2 años después, el conflicto llegó a su punto álgido en Macedonia, en las llanuras cercanas a la ciudad de Filipos. De un lado estaban los libertadores, Bruto y Casio, al mando de una fuerza de casi 100.000 hombres, veteranos y voluntarios que luchaban bajo la bandera de la preservación de la antigua república. Del otro lado estaba el segundo triunvirato, Marco Antonio, el general más leal de César, y Octavio, el joven heredero de César, de mirada fría y calculadora. Juntos, también comandaban cerca de 100.000 soldados. Más de 200.000 hombres. La mayor concentración de armas romanas jamás reunida, se enfrentaron en los campos. Filipos no era solo una batalla. Era un rito fúnebre para la propia república. La lucha se desencadenó en 2 convulsiones. En el primer choque, Antonio demostró el instinto de batalla que lo había convertido en la mano derecha de César. Lideró a sus legiones en un asalto furioso que rompió las defensas de Casio, dispersando a partes del ejército republicano. Pero en otra parte del campo, Bruto atacó con precisión, haciendo retroceder a las tropas de Octavio y tomando su campamento. Por un instante fugaz, pareció que la causa de la república podría mantenerse. Entonces llegó el giro más cruel del destino. Casio, viendo solo polvo y llamas, creyó que Bruto había sido aplastado. Engañado por falsos informes y la desesperación, decidió quitarse la vida, cayendo sobre su propia espada. La muerte de un comandante destrozó la coordinación republicana. Bruto quedó solo para enfrentarse a 2 adversarios, ambos presionando con renovada confianza. Días después se produjo el segundo enfrentamiento. Esta vez, Antonio y Octavio atacaron juntos, y sus legiones hicieron retroceder a las exhaustas fuerzas de Bruto hacia las marismas y las colinas. Rodeado y superado en número, Bruto también prefirió el suicidio antes que ser capturado. Con su muerte, se extinguieron los últimos rescoldos de la resistencia senatorial. Los ideales de la antigua república, por los que se luchó con tanto fervor, yacían enterrados bajo los cadáveres de Filipos. Sin embargo, la importancia de Filipos iba más allá de las tácticas. Revelaba un cambio más profundo en Roma. Los soldados ya no luchaban por ideales abstractos de libertad o por un deber cívico compartido. Luchaban por una paga, por tierras, por la lealtad a un comandante que podía asegurar su futuro. Las legiones romanas se habían convertido en instrumentos privados de poder político, su lealtad estaba menos ligada al Senado que a los hombres que prometían recompensas. Para Antonio, Filipos era una reivindicación de la lealtad a la memoria de César. Para Octavio, era un paso hacia el poder absoluto. Para la República, era el fin. Pero la lucha no había terminado. La victoria en tierra debía asegurarse en el mar. Y fue allí, en medio de las azules aguas de la costa jónica, donde el mundo presenciaría el nuevo enfrentamiento entre Antonio y Octavio. Esta vez, Cleopatra de Egipto se uniría al escenario, aportando no solo su flota, sino todo el peso de su reino a las guerras civiles de Roma. El destino del imperio ya no se decidiría únicamente en el foro o en los campos de Italia, sino sobre las propias olas. Corría el año 31 a.C., y el Mediterráneo ya no era un mar de múltiples potencias, sino el tablero de ajedrez de 2 rivales. A un lado se encontraba Marco Antonio, veterano general y heredero de la confianza de César, unido no solo por la alianza, sino también por el amor a Cleopatra, reina de Egipto. Juntos comandaban una flota de casi 500 naves, enormes galeras repletas de soldados, fortalezas flotantes diseñadas para aplastar a cualquier enemigo por su peso y tamaño. Frente a ellos se encontraba Octavio, hijo adoptivo de César, con menos naves, quizás 300,
pero con un arma que Antonio subestimó, el genio de su almirante, Marco Vipsanio Agripa. Las dos flotas se encontraron en el Golfo de Accio, en la costa occidental de Grecia. Al amanecer, el mar era un bosque de mástiles, remos batiendo rítmicamente, velas chasqueando al viento. El aire temblaba de anticipación. Las naves de Antonio se alzaban, colosales y lentas, diseñadas para embestir y abordar. Las de Octavio eran más pequeñas, más veloces, y se lanzaban como lobos alrededor de presas torpes. Agripa sabía que esta no era una batalla de fuerza bruta, sino de movimiento y agotamiento. Durante horas, las dos fuerzas se enfrentaron. Los infantes de marina romanos lanzaban jabalinas a través de las estrechas cubiertas. Flechas llameantes pasaban velozmente por encima, incendiando las jarcias. La madera se astillaba, los hombres gritaban, las olas se teñían de rojo. Sin embargo, las pesadas galeras de Antonio luchaban por igualar la velocidad de las embarcaciones más ligeras de Octavio. Agripa cortó las líneas de suministro, aisló escuadrones y desgastó la flota mayor pieza a pieza. Entonces llegó el momento que cambió la historia. Cleopatra, observando desde su buque insignia, rompió repentinamente la formación y huyó con su escuadrón egipcio. Si fue una retirada planificada o un acto impulsivo de supervivencia sigue siendo un debate, pero el efecto fue devastador. Antonio, dividido entre el deber de comandante y la devoción, la siguió en retirada, dejando a su flota sin líder en el caos. Octavio aprovechó el momento. Uno a uno, los barcos abandonados de Antonio fueron cayendo, y el mar se convirtió en un cementerio de cascos en llamas. Accio fue más que un combate naval, fue el fin de una era. Con Antonio y Cleopatra derrotados, Octavio regresó a Roma sin rival. Pronto adoptaría el nombre de Augusto, el primer emperador, lo que marcaría el nacimiento de la Roma imperial. Sin embargo, aunque Roma se apoderó del Mediterráneo, su alcance tenía límites. Tan solo 2 décadas antes, Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma y miembro del primer triunvirato, había buscado su propia gloria en Oriente. Su objetivo era el Imperio Parto. Con unos 40.000 hombres, se adentró en Mesopotamia, seguro de una conquista fácil. Lo que le esperaba era el desastre. En Carras, en el 53 a.C., los partos no desplegaron infantería pesada para enfrentarse a las legiones. En cambio, desataron a sus arqueros a caballo, jinetes que parecían fluir sin cesar por las llanuras, disparando flechas incluso mientras se retiraban, una táctica que los romanos nunca habían dominado. Desde el amanecer hasta el anochecer, llovían descargas que perforaban escudos y rompían filas. Los legionarios, atrapados en formaciones cerradas, se vieron incapaces de acercarse a un enemigo que no se detenía. Cuando el agotamiento amenazó con quebrar a los romanos, los partos desataron su mazazo, catafractos, caballería acorazada cubierta de hierro de pies a cabeza, cargando contra las líneas ya desangradas. El resultado fue una masacre. Alrededor de 30.000 romanos fueron asesinados o capturados. El propio Craso pereció, y las águilas de sus legiones cayeron en manos enemigas, una humillación que atormentó el orgullo romano durante generaciones. Carras reveló una dolorosa verdad: las legiones romanas, a pesar de toda su disciplina, no eran invencibles. Contra oponentes ágiles que dominaban la movilidad y el arco, sus rígidas formaciones podían convertirse en ataúdes. Roma podía dominar el Mediterráneo, pero en las llanuras abiertas de Oriente, otro imperio reinaba con supremacía. La lección resonaría años después, no en los desiertos de Mesopotamia, sino en los bosques de Germania, donde la traición y la emboscada pondrían a prueba una vez más los límites de Roma. Corría el año 9 después de Cristo. Roma había extendido su dominio más allá del Rin, soñando con convertir los oscuros bosques de Germania en otra provincia imperial. Al frente de 3 legiones, 17, 18 y 19, marchaba Publio Quintilio Varo, un gobernador confiado en la supremacía de Roma. Con casi 20.000 hombres, creía estar asegurando territorio leal. Pero entre sus supuestos aliados se encontraba Arminio, un príncipe querusco que había servido como oficial en el ejército romano. Conocía la disciplina de Roma, sus formaciones, sus debilidades. Y planeó la mayor emboscada que el imperio jamás había conocido. La columna romana, cargada con carros y familias, fue conducida por estrechos y pantanosos senderos bajo el dosel húmedo del bosque de Teutoburgo. Entonces, mientras se amontonaban nubes de tormenta y la lluvia convertía el suelo en barro,
Un grito de alerta resonó entre los árboles. De todas partes, guerreros germanos avanzaron en tropel, blandiendo lanzas y hachas. Durante días, las legiones se tambalearon entre emboscadas implacables. Sus formaciones compactas se derrumbaron en el terreno pantanoso, sus escudos cargados de agua, sus líneas fracturadas por el propio bosque. La disciplina se disolvió en caos. Al terminar la matanza, casi ningún romano sobrevivió. Varo cayó sobre su propia espada, y las águilas de 3 legiones, o estandartes sagrados que nunca se debieron perder, fueron capturadas. Se dice que cuando Augusto recibió la noticia, se rasgó las vestiduras y gritó: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Teutoburgo no solo era una derrota, sino una frontera. Roma nunca más intentaría conquistar más allá del Rin. Se había forjado una frontera en la ambición del imperio, no por un tratado, sino por la sangre. Siglos después, otra calamidad sacudió el imperio, esta vez en Oriente. Corría el año 378 después de Cristo, y el emperador Valente marchó para enfrentarse a los godos cerca de Adrianópolis, en la actual Turquía. Los godos habían buscado refugio de los hunos, implorando la entrada a tierras romanas. En cambio, los funcionarios romanos los extorsionaron, los hicieron pasar hambre y los obligaron a rebelarse. Ahora se reunían por decenas de miles, desesperados y enfurecidos. Valente, ávido de gloria y desconfiado de los refuerzos del emperador occidental Graciano, atacó antes de que su ejército estuviera completamente preparado. La batalla comenzó bajo un sol abrasador. La infantería romana avanzó, pero los carros godos formaron un círculo defensivo, frenando su avance. Entonces, desde el horizonte, se alzó un trueno, la caballería goda, ausente hasta entonces, atacó en un devastador asalto por el flanco. Acorraladas, las formaciones romanas se derrumbaron. El pánico se apoderó de las filas. Los legionarios, antaño el terror del mundo, estaban rodeados de forma similar a como lo habían estado en Cannas siglos antes. Casi 40.000 romanos cayeron ese día, incluido el propio Valente, cuyo cuerpo nunca se recuperó. Adrianópolis reveló a todos que la supremacía de Roma estaba rota. El imperio, antaño inexpugnable, ahora era vulnerable a los mismos pueblos que antaño había tildado de bárbaros. Y, sin embargo, Roma no estaba acabada. Incluso en decadencia, pudo alzarse con una última gran resistencia. En el año 451 después de Cristo, el imperio occidental se tambaleaba mientras Atila el Huno, el llamado azote de Dios, avanzaba sobre la Galia al frente de un vasto ejército. Ardían las ciudades, huían los refugiados y se cernía el espectro de la aniquilación. Pero en esta hora de desesperación, Roma encontró aliados improbables. El general Flavio Aecio forjó una coalición de romanos, visigodos, francos y alanos, pueblos que antaño habían sido enemigos, ahora unidos contra un enemigo común. En la llanura catalana, unos 200.000 hombres se enfrentaron en una de las mayores batallas de la antigüedad tardía. Atila lanzó a sus jinetes contra el centro de la coalición, con sus guerreros gritando y sus cascos retumbando como truenos. El rey visigodo Teodorico cayó en medio del caos, pero su muerte solo animó a sus guerreros a luchar con más ahínco. Durante un día y una noche, la lucha se prolongó con furia, la llanura sembrada de cadáveres. Finalmente, el impulso de Atila se estancó. Los hunos, desangrándose y derrotados, se retiraron. Roma no había logrado una conquista gloriosa, pero había sobrevivido. La victoria catalana fue el último gran triunfo del imperio, un fugaz recordatorio de su antiguo poderío. Poco después, el imperio de Occidente se desmoronó, acosado por invasiones y debilitado por su propia decadencia. De Cannas a Zama, de Pydna a Alesia, de Actium a Teutoburgo y Adrianópolis, estas batallas fueron más que choques de espadas y escudos. Fueron puntos de inflexión donde la arrogancia se topó con la estrategia, donde la ambición encontró sus límites, donde se forjaron y deshicieron imperios. La historia de Roma no es simplemente una historia de conquista interminable, sino también de resiliencia, humillación, adaptación y supervivencia, hasta que incluso la supervivencia ya no fue suficiente.